Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast de psicología criminal y forense. Nos tomamos por ahí un receso porque estuvimos trabajando bastante, ya les estaré platicando. Pero bueno, estamos de vuelta. Mi nombre es Aurelio Coronado y pues el día de hoy vamos a escuchar un diálogo, un podcast que realizamos sobre la investigación forense de suicidio. Hoy que es el Día Internacional de la Prevención del Suicidio, quisimos hablar de esto y hablar específicamente, como lo van a escuchar, sobre las carencias, los problemas que hay a la hora de hacer investigación criminal en escenas del crimen asociados a suicidios, en lugar de investigarlos como debería de ser, como homicidios, como feminicidios. Y bueno, ya lo van a escuchar. Les digo, estuvimos tomando un break del podcast, pero esperamos ya regresar de manera más regular a hacer 2 podcasts. Este es como un poco como lo hemos configurado, lo que nos han estado pidiendo. Va a haber un podcast más general, a lo mejor donde platiquemos las notas de la semana, donde platiquemos lo que está sucediendo tanto en la comunidad de expertos y expertas forenses, algunos avances, en general, pues que sepan más y que estén informados e informadas de lo que estamos realizando, y luego un podcast temático en donde a lo mejor damos información más específica, y eventualmente también lo que queremos empezar a hacer es hacer entrevistas, colaboraciones con la red de personas profesionales con las que trabajamos en Estados Unidos, México y el resto de Latinoamérica. Les agradecemos mucho la respuesta que han tenido estos podcasts. Ya estamos trabajando para subirlo a Spotify para que también lo puedan tener, y también a iTunes, pero creo que Spotify será como la primera, porque estamos apenas tratando de recopilar los archivos de audio que se requieren y bueno, otro tipo de cuestiones técnicas. Les platicaba esta semana, para darles un poco de resumen y de contexto de lo que hemos estado realizando. Estuvimos en la Fiscalía del Estado de Querétaro como parte de unos trabajos que estamos realizando para un manual para poder hacer un manual para construir peritajes asociados a feminicidios, perspectiva de género, y ahí estuvimos trabajando con un equipo de expertas y expertos para colaborar y se genera este manual. También estuvimos trabajando hasta la semana pasada con ProJust, que es el proyecto Pro Justicia de la embajada estadounidense, en donde pues están tratando de mejorar la forma en la que se hace investigación criminal, y trabajan en general pues las fiscalías y procuradurías de nuestro país. Estuvimos trabajando con la unidad de homicidios y de feminicidios, mostrándole los protocolos de investigación, hablando algunas cuestiones metodológicas de la integración de lo criminal y lo forense. Y bueno, pues ahí estuvimos toda la semana. Les mando un saludo a todos y todas las que estuvieron en ese curso, les agradecemos mucho. Fue un grupo que nos parece fue como muy comprometido, con muchísima vocación, y pues vemos cosas interesantes para el trabajo que estamos haciendo con la Fiscalía de Nayarit. También seguimos trabajando con la Fiscalía de Aguascalientes. La próxima semana estará con nosotros el Dr. Brent, nos va a estar visitando desde Alaska, y vamos a hacer una gira que se las voy a resumir así como muy rápido, y él estará dando más información, pero vamos a estar en Aguascalientes el 17 y 18 de septiembre. El 18 vamos a estar en la Universidad Autónoma de Aguascalientes en la Semana Internacional de Psicología, donde vamos a estar dando una conferencia, tanto yo como el Dr. Brent. Agradecemos mucho a la Sociedad de Estudiantes la invitación. Luego vamos a estar el fin de semana, el jueves vamos a estar en el INACIPE, presentando también un par de conferencias al mediodía. También ustedes revisen la página, si no les voy a dejar los links para los eventos para quienes estén interesados. Se pueden registrar y asistir de manera gratuita al INACIPE como parte del seminario permanente del doctor Eric García, que nos ha invitado y a la cual le agradecemos muchísimo. Vamos a estar hablando de modelos de perfilación criminal, y yo voy a estar hablando de algunos avances de la psicología criminal y la psicología relacionada con la investigación criminal en Latinoamérica. Después, el fin de semana, vamos a estar en el diplomado de certificación internacional en investigación forense de tortura. También les dejo la información. Luego de ahí nos vamos a Colombia,
Vamos a estar en la Universidad Konrad Lorenz, vamos a estar en el evento de Criminología y Victimología de la Policía Nacional de Colombia, vamos a estar en la Escuela de Suboficiales, de ahí nos vamos a Barranquilla, vamos a estar con la Universidad de Sergio Arboleda y bueno, otras actividades que ya les estaré dando más información. Es lo que me acuerdo ahorita, digamos, de mi memoria, que ya no está tan eficiente, porque también ya estamos cerca de los pues de cumplir años, y entonces pues ya se siente la pérdida de memoria, se sienten otras cosas. No es cierto, más bien tiene que ver con mi estilo de vida, que tomo demasiado café, duermo demasiado poco, y no tiene que ver con la edad. Esa es la realidad. Bueno, pues los dejo con el podcast de esta semana, de hoy martes, sobre la investigación criminal en escenas o en casos de aparente suicidio. Muchas gracias, nos vemos al final. Hoy es 10 de septiembre, un Día Internacional de la Prevención del Comportamiento Suicida, un día que invita a la reflexión sobre el fenómeno del suicidio, que invita pues obviamente a las instituciones estatales a, digamos, conmemorarlo, haciendo eventos, generando discusión. El suicidio es un problema mundial, es un problema de verdad gigantesco, que es uno de los problemas de hecho que más afecta a la juventud a nivel mundial. Es un problema que está asociado principalmente a la salud mental, salud psicosocial, pero sobre todo, y ese es un poco el punto de lo que quiero platicar con ustedes el día de hoy, a la violencia. Cuando pensamos en suicidio se suele pensar de inmediato pues en temas de enfermedades mentales, ¿no? En personas que tienen algún tipo de discapacidad psicosocial, personas que sufren de alguna enfermedad mental y que de ahí se deriva pues el suicidio. Pero como ustedes saben, bueno, pues es más complejo que ello. Primero hablemos de algunas estadísticas muy rápidas sobre el suicidio para que tengamos un mejor contexto. Como les decía, es un problema muy asociado a la juventud. El suicidio es la segunda causa de defunción entre las personas de 15 a 29 años. Es decir, estamos hablando pues que si nosotros invertimos en el trabajo contra el suicidio, si se hace mejor investigación, si se generan mejores políticas públicas, estamos precisamente atendiendo a uno de los sectores poblacionales pues más vulnerables, ¿no? Que son la juventud. Más de 800,000 personas se suicidan cada año, es decir, hay una muerte por suicidio cada 40 segundos. Hay como formas en las que estadísticamente la gente intenta el suicidio, digamos, herramientas que se utilizan. El principal son los plaguicidas, es decir, envenenamiento, el ahorcamiento o uso de armas de fuego. Son los más habituales en el mundo, pero esto pues va a cambiar de región a región. Casi siempre los países de altos ingresos es donde se suceden el 75% de los suicidios se producen en los países de ingresos bajos y medianos. Es decir, la mayoría de los suicidios, pero también es porque, digamos, hay una desproporción de desigualdad en el mundo, es decir, hay más países que viven en una situación de precariedad que países de ingresos altos, hablando a nivel estadístico, pues obviamente se concentran más en países en donde hay menos acceso a salud mental, menos acceso a una procuración de justicia eficiente y obviamente menos inversión en políticas públicas preventivas por parte del Estado. Algunas medidas preventivas que la Organización Mundial de la Salud recomienda, bueno, pues es restringir el uso de métodos utilizados. En ese caso ha habido como ciertos programas para restringir el uso de armas. Ya hablamos en algún momento sobre cómo las armas están asociadas a la violencia y en particularmente el suicidio cuando hablamos de tiroteos escolares. Introducción de políticas asociadas al alcohol y drogas, información responsable en los medios, que es un elemento muy importante. Ahorita voy a hablar más de eso cuando hablemos de investigación criminal. Obviamente, mecanismos de monitoreo
ver redes de apoyo, redes de personas que vean y que atiendan de manera temprana, no solamente a nivel de salud cuando se atiende a las instituciones, sino también a nivel comunitario. También esto tiene mucho que ver con generar mejores discusiones sobre el suicidio. Mucho del problema que tenemos es que se habla del suicidio como un fenómeno totalmente aislado, como personas que tienen ciertas características y que acaban en suicidio. Y efectivamente hay ciertos, variables de vulnerabilidad, pero tiene que ver también con un elemento muy importante que es el sentido de pertenencia comunitario, la forma en la que estamos integrados como grupos humanos, y de ahí pues que seamos un factor muy importante para prevenir este tipo de violencia. Y obviamente pues seguimiento y apoyo de la sociedad. Quisiera pues hablar específicamente y dedicar la mayor parte de este podcast a hablar de la relación que hay entre la investigación criminal y forense y el fenómeno del suicidio, ¿no? Ya en otros espacios hemos hablado ampliamente sobre las políticas públicas que deberían de implementarse, sobre la negligencia que ha habido, sobre todo cuando hablamos de países en donde no hemos adoptado un enfoque más bien psicosocial o un enfoque más bien donde se ve la salud mental como un derecho, o donde no se atiende la dimensión de la violencia del suicidio. Pero específicamente quisiera hablar con ustedes acerca de el asunto de la investigación criminal y el suicidio. ¿Y por qué es tan importante esto? Bueno, porque vivimos en un país y obviamente esto se extiende en Latinoamérica. También ha habido casos muy sonados en Estados Unidos en donde tomamos las estadísticas del suicidio a partir de las determinaciones de las agencias de investigación. Es decir, hay una serie de procedimientos que se llevan a cabo. Vamos a suponer, encontramos una persona que presumimos ha cometido suicidio, ¿no? Por ahorcamiento o ha utilizado un arma de fuego. Y evidentemente lo primero que tendría que suceder cuando estamos en esa situación es que debe de haber una investigación completa. ¿A qué me refiero con una investigación completa? Y quiero empezar, quiero enmarcar todo este diálogo con ustedes con esta idea. Si nosotros estamos ante una persona que ha cometido suicidio, especialmente si son mujeres, niños y niñas, la investigación se tiene que hacer desde protocolos de feminicidio. Y esto es algo que hemos estado hablando con profesionales, no solamente en México, sino en Estados Unidos, cuando estuvimos trabajando especialmente con los asistentes al diplomado de perfilación criminal en Atlanta y en Chicago, que les mostrábamos el protocolo de investigación de feminicidio. Había como una cierta reticencia al inicio, diciendo, bueno, pero es que esto cómo tiene que ver con el suicidio, o no todo es feminicidio, ¿no? Porque el concepto como tal de feminicidio pues no se utiliza legalmente en Estados Unidos, pero eso no le quita toda la carga que trae detrás de ciencias sociales, es decir, científico, y de procedimientos y de protocolos. Entonces, cuando nosotros hablábamos y decíamos, bueno, de entrada el protocolo es útil, porque lo que nos dice es, cuando haya una muerte violenta de una mujer, de inmediato se activan los protocolos de feminicidio. Y cuando se investigan los protocolos de feminicidio, entre otras cosas que ya podemos hablar cuando vamos a invitar a una experta para que estemos dialogando al respecto, pues lo primero que dice es, se investiga como homicidio, pues vamos a pensarlo así. Se investiga como si a la persona, partiendo de la hipótesis de la persona, la han asesinado. ¿Por qué se parte de esta hipótesis? Y bueno, por dos razones fundamentales. Una, porque es lo que legalmente está, requerido en nuestro país y en Latinoamérica, porque el problema del feminicidio es un problema tan grande y donde ha habido casos que precisamente se han fingido o se han escenificado, que ese es el término desde la criminología forense, cuando hay una persona o personas que modifican la escena del crimen para poder despistar, para poder generar la idea de que ha sucedido otra cosa de lo que realmente pasó, ¿no? Se pone una cuerda o se finge o se pone el cuerpo de tal forma que parezca que se ha colgado, hablando obviamente de ahorcamiento.
Pero entonces la escenificación es una de las hipótesis más importantes, pero no solamente en el suicidio. Piense usted un prisionero que muere o que se suicida, digamos, en su celda, ¿no? Y lo han detenido un día antes y entonces se cuelga, ¿no? Se suicida o tomó algún tipo de veneno. Evidentemente, esta es una situación de una persona que se encuentra privada de su libertad y entonces los protocolos que se van a activar tienen que ver con investigar una muerte sospechosa. Y una muerte sospechosa hay un responsable legal de tener una persona que se encuentra privada de su libertad y entonces hay que investigar entradas, salidas, quién estuvo ahí, el historial de la persona, si había algún tipo de interés asociado con su asesinato, cuál fue la declaración que había dado. Es decir, hay toda una serie de procedimientos que están asociados a la tortura y a la muerte en este tipo de circunstancias, que de hecho tiene que ver con los protocolos de Estambul y otros que por cierto abordaremos en nuestro diplomado de certificación en investigación forense de tortura, del cual les hablaré más pues, cuando hagamos el resumen de este podcast. Pero bueno, en general, la hipótesis de la cual se tiene que partir, aunque hay una persona, incluso haya como, no sé, una nota suicida, una famosa carta donde dejan aquí como sus razones asociadas al suicidio, pues eso es solamente un indicio, pero lo que se tiene que investigar es el contexto de la persona. Y eso es lo que hace falta en la investigación criminal. Regresando ya a la práctica en particular, se investiga poco o nada cuando se sospecha que hay suicidio. Se parte de la idea de, bueno, esto fue un suicidio, vámonos. Pero precisamente, como les decía, legalmente estamos forzados por el antecedente que tenemos del caso Mariana Lima, y otros que ha habido, pero evidentemente el caso Mariana Lima, al llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y esta sentencia que entonces obliga a los ministerios públicos de todo el país y que evidentemente es una sentencia que se puede utilizar en toda Latinoamérica y a la cual obviamente les invitamos a que la revisen, pues entonces abre la posibilidad de que, abre más bien la obligación de que se investigue de esta manera. Los suicidios suelen investigarse de manera muy rápida. Hay como mucho tabú alrededor de esta muerte, de este tipo de muertes, y entonces todo se acelera y pues a veces al siguiente día ya se ha determinado la causa de la muerte. Pero no solamente tiene que ver con una investigación de a ver qué nos dice la autopsia, esto es importante, siempre tiene que haber una recopilación de información del contexto de la víctima, dónde vive, con quién vivía, con quién tenía vínculos, en concreto victimología forense, que es una subdisciplina derivada de la criminología forense que obliga a todos y todas las profesionales forenses a tener contexto y antecedentes para poder llegar a conclusiones o interpretaciones sobre la evidencia. No se puede llegar a una conclusión o interpretación viendo una carta, ¿no? O sea, si tú ves una carta de una persona que presuntamente se suicida, no vamos a saber más que eso que estamos leyendo si no tenemos contexto. Y bueno, hay otros elementos criminalísticos alrededor, obviamente, de la escena del crimen asociados a la investigación de un presunto suicida. Pero bueno, muchas veces escuchamos a operadores de sistema decir, bueno, pues que yo cómo voy a partir de la hipótesis de homicidio o feminicidio si yo estoy viendo que es un suicidio. Lo que no estamos entendiendo es que la hipótesis supone una serie de procedimientos, es una hipótesis. Y entonces para poderla probar o desprobar, o generar más cargo de la prueba hacia un lado hacia el otro, se requieren una serie de recolección de información, interpretación de la misma y finalmente comprensión y explicación de lo sucedido. No se puede llegar a una determinación por parte de un operador llegando a una escena del crimen y decidiendo qué es lo que ha sucedido. Se requiere más bien que reconozca lo que está pasando, es decir, la muerte violenta de una persona, y entonces active una serie de procedimientos de investigación de protocolos, de recolección de información básica de la víctima, de investigación en el caso de que haya sospechosos para poder recoger información también de ellos mismos, de generar un tipo de autopsia específica que busque no solamente los mecanismos presentes asociados con la muerte, sino investiguen antecedentes, por ejemplo, de historial clínico, de violencia anterior. En general, pues, lo que les quiero decir, el suicidio se investiga como homicidio o como feminicidio. Y hablando específicamente de niños y niñas, pues esto es aún más relevante. Niños y niñas, muchos cuando se investigan, cuando ha sido, digamos, un caso comprobado de suicidio, pues también existe otro elemento que podría ser la incitación al suicidio. Es decir, mujeres, niños y niñas, y pues también puede ser hombres,
Puede ser que hayan muerto, sí, en circunstancias, digamos, de violencia autoinfligida, pero también esta violencia autoinfligida puede ser resultado de un ataque violento o incitación misma al suicidio. Y eso es algo que también se tiene que investigar, y solamente se va a llegar, digamos, a esta información si otra vez se investiga en retrospectiva el contexto. Y para esta investigación, bueno, existen muchas herramientas, pero en general los protocolos de investigación de homicidio y feminicidio son muy útiles. Por ejemplo, se ha hablado mucho de la autopsia psicológica, de lo cual nosotros tenemos por ahí algún artículo publicado y del cual hemos estado desarrollando formas de aplicación que tengan más bien un enfoque psicosocial, en donde la investigación no se centre necesariamente en encontrar indicadores de enfermedades mentales o de antecedentes psicológicos asociados al suicidio, sino que aparte de esto también sea una investigación que permita dar cuenta de, por ejemplo, si la persona era víctima de violencia. Noten entonces, pues, que el suicidio es un acto violento, es un acto asociado a la violencia, y que como tal no se puede entender si no se enmarca en formas de violencia comunes en nuestro entorno, ¿no? Y estas formas de violencia pueden estar asociados a la violencia de género, o a la violencia de la explotación infantil, o el maltrato infantil, abuso sexual infantil. Muchas investigaciones hablan de que niños y niñas que cometen suicidio tienen muchísimos antecedentes de violencia, y este antecedente se tiene que rastrear. Lamentablemente vivimos en un entorno en donde el suicidio es, pues, tabú, y lo que se quiere es terminar con eso, por el dolor comprensible de los familiares, por todo lo que implica, digamos, la noticia, donde se suele, pues, tratar de disminuir, de invisibilizar, etcétera, etcétera. Pero lo que sí tendríamos que decir es, pues todo esto es meramente circunstancial. Las y los forenses están obligados, independientemente de la solicitud de la autoridad que lo esté haciendo, a realizar en casos de suicidio investigaciones más profundas de las que normalmente se hacen. Y este es un problema que ha acarreado casos en los que hemos trabajado, y pues en general tendríamos que hacer un llamado a, digamos, ciertos elementos que se dan a partir de esta situación. Por ejemplo, uno de ellos, la estadística criminal. Por ahí se suelen presentar algunos datos sobre las razones suicidas, pero las razones suicidas no se pueden saber. No todo mundo, de hecho muy pocas personas dejan nota suicida. Y entonces, bueno, aparte la nota suicida no necesariamente es la motivación o las razones reales. Primero tendríamos que tener una investigación completa del contexto a través de la persona. Pero entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Pues que a veces hablamos de investigación de notas suicidas, o hablamos de investigación sobre razones suicidas, pero estas razones suicidas no se pueden obtener si no se hacen dos cosas: la investigación criminal completa y una autopsia psicológica. Y estas se hacen en casos muy contados y muy pocos. Entonces, de entrada tendríamos que desconfiar de esas estadísticas para hacer política pública alrededor del suicidio. Tendríamos que desconfiar, y tendríamos que primero arreglar la raíz, digamos, original de obtención de la información, que es la investigación o la procuración de justicia alrededor de esto. Piensen ustedes cuántos casos de suicidio en México, en Latinoamérica, y ustedes pueden buscar casos, el caso de Lesbi, obviamente Mariana Lima. Estuvimos en San Luis Potosí dando una capacitación al respecto hace un mes, y nos hablaban de un caso muy similar, de una mujer que se encontrada en los barrotes de un lugar público. Usted, a donde vaya, se va a encontrar casos así. Nosotros hemos viajado en distintos lugares, y cada que hablamos de este tema se acerca en el descanso alguna forense, y se acerca y me dice: tengo un caso así, tengo un caso muy similar. Y en cada lugar usted va a encontrar diferentes lugares. No quiere decir que todos estos casos que son de aparente suicidio sean feminicidios o homicidios, pero sí quiere decir que a estos profesionales les ha, digamos, llamado la atención de que realmente no se haya investigado como se debió haber hecho. Entonces estamos hablando de un problema, de hecho, más grande del que intuimos. Es un problema que es, digamos, la partida inicial para poder comprender y atender la prevención del suicidio. Se hablan de políticas de salud pública, lo cual obviamente se tiene que hacer.
Por ejemplo, se habla muy poco de generar mejores discusiones sobre suicidio. Por ahí la Organización Mundial de la Salud dice, bueno, es que hay que tener cuidado cómo se utiliza la palabra, porque la presentación de información puede incitar al suicidio, lo cual está comprobado y es cierto. Pero nosotros, específicamente los profesionales que estamos en esta área, ya nos encontramos en entornos donde se habla del suicidio. El problema es cómo se habla del suicidio. Se habla como una nota roja al siguiente día de que han encontrado a una persona en aparente suicidio, una mujer, un niño. Al otro día sale la nota como concluyendo la investigación, ¿no? Niña se suicida. Esto, por todas las razones que acabo de apuntar, pues no solamente genera un ánimo de dejar de investigar, porque ya públicamente se ha llegado a una conclusión, sino también genera en el discurso público pues una idea de que pues otra tragedia, ¿no? Esta persona, bueno, los niños ahora se están suicidando, las mujeres están... Sí, pero no estamos profundizando en el tema. Entonces no solamente se trata de no hablar del suicidio, sino hablar mejor del suicidio. Y esto implica otras reflexiones que tienen que ver con tratar de atacar los estigmas asociados a la salud mental. La salud mental es uno de los, otro gran tabú que tenemos en Latinoamérica. Hay poca información al respecto y específicamente en la investigación criminal se habla de la salud mental de formas bastante tendenciosas, prejuiciosas, ¿no? Se suele culpar a las víctimas si tienen enfermedades mentales o se suele privar a personas con enfermedades mentales de derechos básicos. Seguimos, pues, es una deuda pendiente muy importante. Entonces, como ven, el problema, de hecho, tiene diferentes componentes. A los que yo me quise abocar el día de hoy en este podcast es al tema de la investigación criminal, a que sigamos protocolos. Hemos estado capacitando a profesionales en diferentes lugares y esto es un problema común, créanmelo, lo hemos estado viviendo, es un problema bastante común y creo que se está hablando poco. Creo que cada que viene este día de prevención del suicidio, se hablan, digamos, los mismos temas que siguen siendo otra vez deudas pendientes, como reconocer los signos del suicidio, como reconocer que se requieren mejores redes de apoyo, menos, por ejemplo, se habla de que el problema también tiene que ver con políticas públicas y mucho menos se habla de esta dimensión que es la investigación criminal. Como que la investigación criminal se confía que se está haciendo bien y que ya pues sabemos, por ejemplo, qué cantidad de suicidas hay, pero en realidad no lo sabemos. Podrían estar muchos asociados a, repito, homicidios ocultos, feminicidios ocultos o que se han escenificado para hacerlos parecer como tal, o suicidios incitados, suicidios que se han incitado o problemas o personas a las que se les ha llevado a un punto crítico en donde han cometido suicidio, pero entonces ya no se visibiliza la violencia de la cual la persona es en el contexto en el que se desenvuelve. Bueno, yo quisiera, terminar el día de hoy preguntándoles a ustedes. ¿Ustedes conocen casos en su entidad en donde, digamos, se haya llamado como suicidio, pero que en realidad ustedes sospechen o hay una sospecha pública al respecto? ¿Ustedes qué piensan de la aplicación de protocolos? Y sobre todo, quisiera que reflexionáramos alrededor de la idea del suicidio asociado a la violencia. Sí está asociada a la salud mental, pero pensémoslo más desde el punto de vista de la violencia. Mi nombre es Aurelio Coronado, les agradezco mucho la atención y nos vemos pronto.